Hola a todos, buenas noches. Vamos a hablar un poquito sobre la inmersión para una conexión con las personas a quienes queremos entender, de cuyos comportamientos y de cuyos hábitos queremos lograr descubrir cuáles son los insights. Lo primero que vamos a hacer es partir de ciertas premisas. Algunos dicen quienes conectan con los consumidores tienen una rara intuición y eso no es cierto. No es cierto y todos tenemos una intuición y la verdad es que lo más importante es disfrutar el poder comprender verdaderamente lo que las personas sienten, creen, lo que las personas hacen y el por qué lo hacen. Nos tenemos que dar cuenta que no siempre somos nuestros clientes y que los intereses profesionales deben ser más amplios que los intereses personales. La verdad es que para conectar con las personas tenemos que pensar y actuar como una especie de periodista emprendedor. Y esto es lo que dice Trend Watching, que es un sitio que realmente les recomiendo visitar porque tiene muchísima información de tendencias y es gratuito. Tiene una versión free, tiene una versión paga también, pero tiene una versión free que es muy, pero muy completa para entender las tendencias, inclusive de América Latina. Ahora bien, lo primero que necesitamos hacer antes de ir a una entrevista en profundidad es tener claridad en un brief. ¿Qué es un brief? Es un pequeño documento, y digo pequeño porque tiene que ser corto. Siempre que hagamos documentos cortos, nos obliga a elegir y a priorizar y a poner realmente en pocas palabras cuál es la idea, cuál es el objetivo, cuál es la acción que vamos a tomar a partir de él. El brief tiene un pequeño marco, tiene objetivos. Por ejemplo, en este caso, les estoy dando un ejemplo que era evaluar tempranamente el potencial de un concepto, que era un material, un alimento, perdón, deshidratado, que luego se le ponía agua hirviendo y luego se transformaba en una comida preparada caliente. Y entonces el objetivo era evaluar tempranamente el potencial del concepto y obtener evidencia para decidir cómo posicionarlo. ¿Cuál es la metodología? Bueno, la metodología, dado que era algo preliminar y que era algo en pequeña escala, la idea era entender, comprender y para eso se hizo un trabajo de entrevistas en profundidad dirigido a madres entre 25 y 45 años con hijos en casa y se establece un timing, que es el timing de la propuesta. Se manejan ciertos materiales, ciertos estímulos que se van a compartir durante la entrevista en profundidad y se establece un action estándar, que es qué vamos a hacer a partir de la información que nos dé esta investigación. Las investigaciones siempre tienen que tener un action estándar, tienen un para qué. Siempre tienen que servir para tomar algún tipo de acción, algún tipo de decisión al respecto del proyecto. Entonces, este es un formato base de brief, y con ese brief vamos a ir a una entrevista en profundidad. ¿Cómo hacemos la entrevista en profundidad? Primero la preparamos. Tenemos un brief claro, tenemos un contacto con las personas que vamos a entrevistar, preparamos una guía de pautas de la entrevista, producimos si necesitamos, y siempre es recomendable tener algunos materiales estímulos. Vestirse apropiadamente quiere decir no destacar en esa entrevista, sobre todo si vamos, por ejemplo, a entrevistar personas de nivel socioeconómico más bajo, tratar de entender de que nuestra vestimenta puede impactar y puede tener algún efecto en la entrevista. O sea, vestirse de una manera neutra que no tenga ninguna connotación a la hora de llevar a cabo la investigación y, bueno, y por supuesto llegar a tiempo. La entrevista siempre conviene que se grabe, porque es muy difícil entrevistar y tomar notas al mismo tiempo. Hay que explicarle, hay que pedir autorización y hay que explicarle a la persona por qué se quiere grabar. Una vez que se termina la entrevista, se revisa la grabación y se agregan las notas correspondientes. ¿Cómo se hace la entrevista? Antes de comenzar, se explica quién soy, se le dice que soy un estudiante que está haciendo esta investigación con motivos únicamente académicos. Se le explica
sobre qué quiero hablar y se le da importancia a lo que las personas dicen, que acá no hay verdades o falsedades, sino que lo único importante es lo que la persona siente, cree o hace. Se habla de la duración de la entrevista, se tiene que establecer de antemano cuánto tiempo va a durar y hay que saber manejar todos los problemas de la ocasión. Puede haber niños, perros que están corriendo por ahí, pueden haber olores, no sé. Tratar de que eso no nos afecte y no perder el hilo de la entrevista en profundidad que estamos tratando de hacer. Tratemos de no usar palabras que son un poco genéricas y que capaz que no son bien comprendidas, concepto, idea, usar un tono de voz neutro, tratar de no intimidar, hablar en forma general primero para romper el hielo, siempre vamos de lo general a lo particular, entonces primero hablamos de su vida, de su entorno, de su barrio, de su familia, siempre pidiéndole de que nos cuente acerca de, y de esa manera rompemos el hielo, pero además damos un contexto a la entrevista. Em, Tratamos de integrarnos a su mundo, cuidado con el enfoque que usamos cuando, sobre todo, entrevistamos personas de nivel socioeconómico muy diferente al nuestro. Y vamos a tratar de hacer siempre preguntas abiertas. La guía de pautas es una guía, son temas que queremos abordar durante el proceso de la entrevista y vamos a incluir también preguntas cuando la persona nos contesta o nos cuenta algo, empezar a introducir algunos porqués que nos van a ayudar en el proceso de descubrimiento de insights, ¿sí? Podemos chequear lo que el entrevistado nos dijo y, por ejemplo, podemos decir, entonces lo que usted dice es tal cosa, entendí bien, em, o déjeme ver si entendí bien lo que usted quiere decir, por ejemplo, son formas de poder chequear. Tenemos que trabajar y cuidar los silencios, no ser ansiosos, hay personas que tienen sus tiempos, respetemos las pausas que las personas hacen. eh, y dejar que tomen su tiempo para continuar. A veces podemos decir, y entonces, ¿y qué más? Y a veces el silencio puede ser una forma de defensa del entrevistado, cuando el entrevistado es más inseguro, y entonces responde con monosílabos. Entonces dice, ayúdeme a entender un poco mejor lo que usted me está diciendo, me lo podría explicar, por favor. Siempre ser muy empático con la persona. A veces al revés, podemos tener personas que son muy habladoras, entonces se van por las ramas y complican la entrevista también, porque si no dura una vida y la entrevista tiene que ser acotada al tiempo que dijimos que iba a durar. Ya veo, ahora me gustaría saber, bueno, volvamos a tal tema, ¿no? Rebobinen un poco y cuiden que la persona no se vaya de rama, ¿no? Por las ramas. Em, Después, la guía de pautas es una guía, no tiene por qué ser seguida al pie de la letra, tratar de que la conversación fluya naturalmente, no irse muy lejos del tema de interés, respetar el tiempo de la entrevista siempre es importante. Y lo que no debemos hacer, y capaz que esto es lo más importante de todo, es no debemos hablar mucho. Necesitamos guiar o estimular a que la persona sea la que hable. Esto es un monólogo guiado. Nosotros guiamos, pero la que más tiene que hablar es la otra persona. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de resumir, o sea, no cambiemos en el resumen o no lideremos las respuestas, ¿sí? Lo que necesitamos es la opinión de la persona, no nuestra opinión. Nuestra opinión ya la sabemos. Tratemos no podemos discutir propias ideas o no tratemos de ser muy neutros, ni responder con entusiasmo ni responder negativamente. No respondamos las preguntas que el entrevistado nos puede hacer. A veces nosotros le planteamos un tema y el entrevistado dice, ¿y usted qué piensa? Bueno, nosotros no podemos decir lo que nosotros pensamos. Devolvámosles las preguntas. Eh, eh,
lo importante es lo que usted piensa o, mire, algunas personas en este tipo de entrevistas me han comentado tal cosa. ¿Y usted qué piensa? O sea, le devolvemos la pregunta. Nunca contestamos la pregunta que la persona nos puede llegar a hacer, ¿sí? Hay muchos elementos en la dinámica general, en todo de cuidar en lo que es la comunicación del cuerpo, que es no verbal, no ponernos demasiado cerca, no ponernos muy lejos, cuidado con los sonidos, con las pausas, la postura, la apariencia, la ropa, la cabeza. A veces la persona nos está hablando y hacemos así y bueno, de alguna manera estamos como aprobando lo que está diciendo y esto no requiere ni aprobación ni desaprobación, totalmente neutro. Lo que la persona nos dice es lo que vale. Cuidado con las expresiones faciales también. Em, Siempre devolver la pregunta, como decía, ¿quién le dio esa idea? ¿Qué piensa usted? Esas preguntas nosotros no las respondemos, no dirigir las respuestas, por ejemplo, ¿usted piensa que el producto es seguro? Ahí estamos dirigiéndolo. En cambio, le decimos, ¿qué idea de seguridad le da este producto? ¿A usted qué le parece? ¿Hay algo en esto que es creíble o no creíble? O sea, cuidado en la forma que hacemos las preguntas. Las preguntas siempre son abiertas, no cerradas. Si son cerradas, lo único que vamos a obtener como respuesta es sí o no. Y eso no nos sirve para nada. ¿Qué piensa sobre tal cosa? ¿Cómo se siente al respecto? Cuénteme, explíqueme. Y la verdad es que ustedes seguramente van a ser grandes entrevistadores. Basta que lo disfruten, basta que se dejen llevar por lo que ustedes sienten, pero siempre en la entrevista cuidando de ser neutros, vayan de a dos en la entrevista o de a tres. Una persona va siguiendo la guía para ver que no hay puntos que se perdieron, otra persona se encarga de grabar, otro va liderando las temáticas que van apareciendo, conviene no entrevistar de a uno, pero bueno, si no tienen más remedio, practiquen un poco primero la guía y luego vayan a la entrevista bien preparados. Eh, Sean ustedes mismos, usen su sentido común, tranquilos y disfrútenla. Muchas gracias.